Bienvenidos a otro capítulo de Benji's of Beauty. El día de hoy tengo uno de los capítulos que más estaba esperando presentarles. Tengo de invitada a Evelyn Arriaga. Evelyn Arriaga es parte de G2, un venture capital y una consultoría que les va a volar la cabeza si están buscando guía y un líder que seguir en el mundo del emprendimiento. Evelyn tiene toda la experiencia en los negocios y sobre todo hoy nos va a contar de toda la terminología que se necesita saber para poder entrar a un fondo de capital de riesgo o venture capital. Bienvenida, Evelyn. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Benji's of Beauty. Yo soy Floriana y el día de hoy tengo una gran invitada en el podcast. Tengo a Evelyn Arriaga. Les voy a presentar un poquito quién es para que la conozcan. Ella es Partner and Head of Deal Flow Investment en G2 Momentum Capital. También es reconocida por LAPCA en el 2022 como una de las top women investors en Latinoamérica y además también en el 2023 por Amex Cap y Women Index como una de las 50 mujeres en fondos de inversión en México. Evelyn, bienvenida a Benji's of Beauty. Ay, muchas gracias, Floriana. La verdad es que encantada de estar aquí. Creo que era necesario este capítulo porque no habíamos hablado de fondos de inversión, no habíamos hablado de cómo levantar capital y quién mejor que tú. Nada más, pues cuéntale un poquito a la gente de quién eres, qué has hecho y todo eso. Muchas gracias, Floriana. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. A ver, les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy Evelyn Arriaga, como bien dijo Floriana, actualmente soy partner de G2 Momentum Capital, soy Head of Investments en G2 Momentum Capital, en el G2 FinTech Fund. Yo inicié, de hecho, como consultora, en G2 Consultores, ahí fue donde conocimos a Floriana. Estudié negocios internacionales por el TEC de Monterrey y hice un diplomado en estrategia comercial en el ITAM. Ese es como mi contexto educativo, académico, pero en realidad todo mi background y toda mi formación la he hecho en G2. Uh-huh. Inicié en 2014 como consultora principalmente en temas de planeación estratégica, estrategia comercial, el levantamiento de capital. Después me fui al área comercial como New Business Developer Manager para G2 Consultores. Entonces tenía toda la experiencia de cómo se gestionaban los proyectos de consultoría y mediante un proceso de venta consultiva, cómo poder ofrecerlos hacia cualquier tipo de emprendedores que buscaban algún tipo de acompañamiento estratégico. Y paralelo, me fui metiendo también al fondo, a nuestro primer fondo, G2 Momentum Capital, donde hacíamos inversión en cash, pero también con acompañamiento en servicios. Uh-huh. Entonces hacía mucho sentido esta vinculación. Y en 2021 creamos el nuevo fondo, que es el G2 FinTech Fund, donde actualmente estamos muy enfocados, que se enfoca en proyectos de etapas tempranas, desde pre-seed, seed y hasta pre-serie A, principalmente en industrias FinTech e InsurTech, en todo Spanish Speaking Latam. Ya yo llevo el deal flow de las inversiones. Pero en realidad G2 lleva estas como 3 ramas de consultoría, el fondo de inversión en FinTech y G2 Momentum Capital, que en realidad actúa más que nada casi como una aceleradora, okay, en donde se invierte con servicios. Es lo que te quería preguntar, porque ya nos diste una gran explicación de lo que hace G2, pero ¿qué es G2 exactamente para las personas que no conocen todavía de ustedes? Pues G2, digamos que se podría dividir en 3. Entonces, la consultoría apoya a emprendedores en todo tipo de industrias, principalmente de base tecnológica, principalmente startups y scale-ups, pero en realidad cualquier tipo de pyme que busque escalar sus modelos de negocio y llevarlos al siguiente nivel. Entonces, ahí trabajamos con empresas dependiendo las etapas de maduración y hacemos planes muy a la medida de lo que específicamente necesiten, desde incubación, aceleración o escalamiento. Pues ahí te voy a parar tantito a decir cuál es la diferencia de estas 3 como conceptos que acabas de dar, porque luego la gente que está como empezando a emprender no tiene idea de cómo funciona este proceso. En realidad lo dividimos por etapas de maduración, dependiendo lo que necesiten particularmente cada uno de los proyectos. Y los programas se hacen muy a la medida de ellos, en diferentes áreas. Entonces pueden ir combinando una serie de temas, si es consultoría, ir metiendo temas de planeación estratégica o estrategia comercial, organización y procesos, si buscan escalar y estructurarse un poquito más, o los podemos ayudar con temas de levantamiento de capital, fundraising, M&A, gerencia legal, temas de organización y procesos, de talento humano, PR y contenido marketing, ¿qué más se me escapa? Contabilidad,
finanzas y CFO as a Service. En realidad el programa es muy, muy completo y se hace muy a la medida de... Es lo que te iba a preguntar, porque yo en mi experiencia que tuve con G2, tú llegas con un proyecto y como que te hacen esta parte del diagnóstico previo, ¿no? Para poder decirte a ti como el emprendedor qué es lo que necesitas, porque muchas veces nosotros que estamos del otro lado no sabemos qué necesitamos. Y llegas a G2 y te hacen este diagnóstico en donde resulta que no tienes ni siquiera definido tu modelo de negocio o ni siquiera tienes el capital suficiente o, no sé, tus procesos no están trabajados. Entonces, ¿qué perfil de gente es la que llega a G2 o la que se acerca a buscar este tipo de servicios? O sea, puede ser cualquier proyecto, llámese, como acabas de decir, pymes, fintech, todo este tipo de cosas, pero básicamente, ¿cuál es como el primer paso para que una persona pueda empezar a trabajar con ustedes? En realidad sí puede ser cualquier tipo de industria, cualquier proyecto, siempre y cuando nos gusta trabajar muy de la mano con los emprendedores. Ok. Directamente con aquellos que tienen el control de la organización, que están dirigiendo, que están gestionando, que están creando el emprendimiento. El founder, Con básicamente. los emprendedores, sí. Nos gusta trabajar en etapas tempranas porque son aquellos proyectos donde podemos moldearlos un poquito más y podemos ser mucho más creativos y es nuestra mayor experiencia y realmente cualquier cosa que les ayudes, puedes apoyarlos en diversas áreas y luego se ve el impacto. Por ejemplo, a diferencia de estas grandes consultorías, las Big Four, donde a lo mejor trabajan en un área muy específica y de aquí a que se desarrolle el proyecto, pues dependen de varias áreas, de varios factores, etcétera. Por ejemplo, nos gusta trabajar con emprendedores directos, jamás vamos a trabajar, por ejemplo, con algún distribuidor o con alguna multinacional. Qué poco impacto pueden tener las estrategias que creamos en sus modelos de negocio, en sus proyectos. Y como bien dices, sí empezamos haciéndoles un diagnóstico para ver qué es lo que necesitan, porque llegan a veces, muchas veces los emprendedores diciendo, ¿sabes qué? Es que quiero crecer mis ventas, o necesito mayor organización, o necesito un business plan, pero business plan puede ser 20,000 cosas. Sí, está muy abierto. Exacto, y por ejemplo, querer crecer las ventas no necesariamente depende de algo en específico. Hay muchos factores que pueden influir en una estrategia y entonces vamos armando todo el modelo de negocio de acuerdo a lo que necesiten. Entonces ya te conté la consultoría, que por cierto invito a cualquier proyecto de tu programa, cualquier emprendimiento que quiera algún tipo de apoyo estratégico. Estamos como G2 Consultores, pero también tenemos una aceleradora de negocios donde invertimos en proyectos. Ahí sí buscamos que sean de base tecnológica, de etapas tempranas, que estén operando en México. ¿Podrías describir qué podría ser? Porque se escucha como muy técnico y que la gente puede decir como, ok, tecnológico, ¿a qué se refiere? Para que más o menos la gente sepa. Un ejemplo podría ser, no sé, Nubank, por poner un ejemplo, o Clara, este tipo de empresas. Yo sé que ya son otro tipo de negocios, pero para que la gente entienda la diferencia de por qué hay fondos muy dirigidos tipo a fintech. O sea, ¿qué tiene el fintech o qué es la industria del fintech que realmente es tan atractiva para un fondo? Vale, voy a tocar esta segunda parte y ahorita te explico cuál es la diferencia de proyectos de base tecnológico e industrias. Entonces, G2 Consultores es para cualquier tipo de industrias. Y además tenemos el fondo Venture Capital, que se especializa en proyectos fintech e insurtech, un poco de proptech también, de etapas tempranas en todo Spanish Speaking Latam. Entonces, sí es muy importante esto que dices de la tesis del fondo a quien te diriges. La mayoría de los fondos Venture Capital busca apoyar proyectos de base tecnológica porque son los más escalables. Okay. Cualquier proyecto de base tecnológica me refiero desde una plataforma SaaS, Nos tienes que escribir todo, Evelyn. Aquí lo que tratamos de darles información a la gente que está emprendiendo, que puede pensar que son temas súper difíciles, pero levantar capital o entrar a un fondo, no voy a decir que es fácil, pero si lo entiendes, tienes una mejor manera de enfocarlo, porque sí hay Venture Capital como muy enfocados en ciertas cosas. Claro. Entonces, para que lo puedas explicar, qué es un Venture Capital, todo. Vete a lo más básico. Ok, sí, perdón. Y qué bueno que me interrumpes. No, perdóname, pero es que justo sí me pasa que luego la gente es como, es que ni siquiera sé qué es un Venture Capital. La gente cree que la única manera de levantar capital es o adquiriendo deuda o, ¿sabes? Entonces, para deconstruirlo. Ahorita los llevamos a qué es un Venture Capital, con muchísimo gusto. Gracias. Pero a ver, hay muchísimos modelos de negocio. El tema con los proyectos de base tecnológica, que es en lo que la mayoría de los fondos Venture Capital se fijan, es porque son más escalables. Es mucho más fácil hacer crecer una plataforma
que tiene una plataforma web o una plataforma móvil. Tipo Uber, ¿ok? O sea, vamos a hablar un ejemplo, podría ser con ese modelo. Exacto, un marketplace como Uber. Okay. Un marketplace es donde tienes ofertantes y demandantes, pero dentro de una plataforma tecnológica, dentro de una aplicación móvil o dentro de una plataforma web. O puede ser, pues en realidad cualquier plataforma, cualquier software, lo que se te ocurra. Uh-huh. Es más fácil escalar esos negocios, hacerlos crecer, llevarlos a otras geografías, o si estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de belleza, que tenga un canal digital para que puedan comercializarlo por su e-commerce y que se pueda distribuir a varios medios, es mucho más fácil que si son proyectos uno a uno, ¿no? Uh-huh. Escalar, por ejemplo, un restaurante puede ser muy buen negocio, pero el negocio va a llegar hasta donde esté la capacidad instalada de las mesas. Sí. O sea, no hay manera de poner mesas flotando en un segundo piso que no existe. Exacto, a diferencia a lo mejor de un dark kitchen que opera a través de Rappi o Uber Eats, que son estas cocinas ocultas, ¿no? Okay. Entonces, buscamos apoyar este tipo de negocios, de proyectos. Me preguntabas qué es Venture Capital. En realidad, Venture Capital es un vehículo de inversión que está gestionado por un general partner, que es quien decide en qué se va a invertir el proyecto. Tiene una tesis de inversión específica, una serie de lineamientos en donde se basa y estructuran en qué tipo de proyectos, regiones, industrias, etapas de maduración van a invertir. Buscan, por supuesto, que un rendimiento a cambio de esta inversión, y normalmente obtienen capital de unos limited partners, que no me voy a meter eso, de LPs, que es gente que invierte su dinero, y entonces se crea el fondo. Para crear el fondo, el general partner es quien lo gestiona, quien lo administra y quien decide en qué proyectos se van a invertir. Okay. Ahora, las empresas, hay muchos mecanismos para invertir. No todos los proyectos van a ser venture capital friendly. No todos, y es importante reconocer y saber identificar si tu emprendimiento, y no frustrarse también en el camino, porque hay diferentes mecanismos para levantar capital o para fondearse o para monetizar tu proyecto. Entonces, no todos los proyectos van a ser fondeables por Venture Capital, pero existen otros mecanismos para poder financiarse. La mayoría de los emprendimientos, tú lo has de saber muy bien, empiezan pues por bootstrapping, que es por el fondeo del capital que tiene uno mismo, de sus propios ahorros. De tu endeudamiento personal. O sea, literal. Exacto, y empiezas a trabajar en tu casa, o empiezas a trabajar con tu propia computadora y con tus propios recursos en tu tiempo, ¿no? Eso se llama bootstrapping. Luego vienen los inversionistas Friends Family, que también los mencionabas, que es gente que te conoce, a lo mejor tus familiares, amigos, friends, family and fans, o fools, ¿no? La triple F. Sí, la triple F. Nos gusta más el fans. Sí, el fools está muy feo. Pero es gente que va a invertir en ti porque conocen a Floriana. Y entonces, no sé, a lo mejor en tu caso, por ejemplo, tu esposo o tu familia, que te apoya porque creen el potencial que puede tener Floriana como emprendedora. Y a lo mejor no identifican bien tu proyecto de emprendimiento, pero quieren apostar en ti. Y es gente que a lo mejor tiene los recursos económicos y a lo mejor podría no tener la gran experiencia en los negocios o en las inversiones y no importa. Pero ¿estás de acuerdo que sí es un vehículo formal? Porque muchas veces las personas como de, bueno, me prestó dinero mi tío. O sea, lo tienes que evidentemente manejar de una manera inteligente también, porque si en algún punto estás buscando entrar a un fondo, pues empieza el tema de diluir a las personas y... Debería de ser. O sea, ¿cómo puedes tú evitar que la gente que haga un levantamiento de capital con Friends and Family and Fans, vamos a llamarlos fans, después no tenga que hacer como mucho... Más bien que lo haga de manera correcta para que cuando entre un fondo o un inversionista un poco más formal, estas personas no se vean afectadas y que su lana no se haya perdido. Porque luego ya ves que los fondos pues te quieren diluir, prácticamente es el foco central de una inversión de un fondo. Que la persona inicial que haya creído en el proyecto y no tenga esta cantidad de dinero, pues se vaya para abajo un poquito. Eso es un mal inversionista. O sea, ok. Porque, digo, te lo voy a decir de cara... nosotros como inversionistas no queremos trabajar con emprendedores diluidos. Si tú trabajas
si tú obtienes capital de un inversionista que busca tener la mayor participación de tu empresa, ¿qué va a pasar a largo plazo? Vas a perder la motivación de la empresa. Sí, te vas a con volver 1% ya te vale. un empleado de tu propia compañía. 100%. Entonces no queremos eso. Obviamente hay muchísimos inversionistas que buscan querer tener la mayor propiedad de la compañía, pero no es el tipo de inversionista ideal que quieres tener. Y no se trata de eso y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, ¿tú estás entonces de acuerdo que el founder o el creador del negocio se quede siempre con el mayor porcentaje de la compañía para que el interés no se pierda? O sea, ese es un consejo que tú le puedes dar como un fondo a una persona que esté buscando capital. Por supuesto, por ronda más o menos se debe ceder entre el 15-20%. Por ronda. Máximo por ronda, ¿no? Podemos hablar un poco de las rondas, porque la gente lo escucha mucho y es como de, ajá, pero las rondas, ¿qué son? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué hay ronda A, B y hasta todo el abecedario? O sea, ¿qué son? Las rondas son estas etapas de levantamiento de capital. Y tienen un monto definido de cuánto vas a levantar, para qué lo quieres levantar, para cuánto tiempo te va a dar de runway, qué vas a producir, qué vas a generar, cuánto vas a crecer, con qué tipo de instrumento lo estás levantando, con qué evaluación lo estás levantando. Y eso es una ronda, ¿no? Y normalmente en el mundo de VC se llama desde pre-seed, cuando a lo mejor tienes la idea o estás en una tracción inicial y estás empezando tu proyecto. Una ronda seed o ronda semilla es esta inversión. En las rondas pre-seeds normalmente invierten desde ángeles inversionistas, que ahorita voy a regresar al tema de los otros. Por favor. Los otros Tipos de inversionistas. Tipos de inversionistas. Ahí existen algunos fondos Venture Capital que sí invierten en etapa temprana, como nosotros, por ejemplo. O sea, ¿ustedes sí aportan seed capital a algún proyecto que le vean obviamente potencial? Sí. ¿O ustedes no dan dinero como si no hay ya cierta atracción? Sí, la atracción en realidad, es ideal, pero no es necesaria. En Albo, por ejemplo, invertimos cuando tenían 0 cuentas. Albo es este neobanco muy grande que empezó con tarjetas de débito prepagadas. En México, y empezó con 0 cuentas, y nosotros le desarrollamos toda la estrategia y lo ayudamos a definir su estrategia de monetización y ver cómo iba a escalar. Sin embargo, sí tenía el negocio bastante estructurado y era un founder bastante inteligente, bastante capaz, con mucho liderazgo. Ahorita vamos a hablar después sobre en qué se fijan los fondos para invertir, a pesar de que estén en etapas tempranas y a pesar de que puedan tener poca o mucha atracción. ¿Qué más te iba a decir? Ya me perdí un poco. Luego, los tipos de inversionistas, Sí, ¿no? Justo. Y las rondas. Primero si quieres los tipos de inversionistas y luego las rondas íbamos a tocar el tema de... los voy llevando como puntitos para ir hablando de la mano. Entonces, Friends, Family o Bootstrapping o ángeles inversionistas es cuando estás en una etapa pre-seed, ¿no? Que a lo mejor puedes tener poco o mucha atracción. La plataforma se invierte en desarrollo de la plataforma, o a lo mejor tienes un MVP, un producto mínimo viable, y estás por lanzar o acabas de lanzar tu modelo de negocio, y se vale también invertir un poco en fondear los sueldos, y en desarrollo del modelo de negocio, aunque lo que se espera siempre en las rondas de inversión Venture Capital es que se invierta para crecer, para acelerar el negocio, ¿no? Luego vienen los ángeles inversionistas, que también pueden entrar en etapas muy tempranas, que a lo mejor son estas personas que son profesionistas, tienen capacidad financiera, tienen recursos económicos para invertir en empresas, pero a lo mejor también tienen un poco más de experiencia en la industria. Ya te pueden aportar mucho valor agregado. Un poco de know-how, no nada más lana. Networking, relación con otras compañías, con otras personas. Te pueden agregar un poco más de valor, a diferencia del valor que te puede dar tu tía, ¿no? Sí. No es que menospreciemos al tío buena onda que te invirtió, pero sí, o sea, esta etapa es importante también el cómo conectas con la gente. Y los ángeles inversionistas también son muy importantes en negocios a lo mejor un poco más tradicionales o más patrimoniales. Encontrar aquellos socios que te pueden realmente aportar y meter en la industria, ¿no? Que te agreguen conocimientos, relaciones.
etc. Te voy a hacer una pregunta ahí, un poco un paréntesis, Evelyn. ¿Para ti qué tan importante es un buen socio para un founder? O sea, para ti qué tan, digamos, puede mandar el proyecto a la luna, lo puede enterrar. O sea, ¿tú qué crees? Lo es todo. Un socio, un inversionista es como un matrimonio. Okay. Y entonces es súper importante encontrar con aquel que hagas fit, que te entiendas bien y que va a estar contigo en un largo plazo. En el mundo de Venture Capital no se esperan rendimientos en el corto plazo, 2, 3 años. A ver, sabemos que un emprendimiento, si lo queremos escalar, pues no necesariamente va a ser rentable en el primer año, segundo año de operaciones. No está mal, siempre y cuando los unit economics den, los fundamentales, los números financieros. Pero sí es importante que tengas buen fit, ¿no? Y que ambos estén compaginados en buscar lo mismo. Y dime una cosa, ¿cómo buscas un buen socio? Porque muchas veces es que es mi primo o era mi amigo de la universidad y no necesariamente la gente que son tus amistades o tus relaciones cercanas tienen que ser tus socios. ¿Cómo se busca un socio que sea tu fit perfecto? Pues hay muchos caminos. LinkedIn es muy buen canal. Existen redes de ángeles inversionistas, clubes de ángeles. Existen, por ejemplo, las aceleradoras, incubadoras, que son instituciones con programas un poco ya más formales, que te aportan mucho conocimiento, mucha estrategia y te apoyan a desarrollar desde tu marca, los procesos de venta, las finanzas, el modelo financiero, te ayudan a conectarte con otros inversionistas, a prepararte para cómo levantar una ronda, te ayudan a hacer desde un demo day, una presentación de tu pitch, una presentación de tu proyecto hacia otros inversionistas, y normalmente estos sí toman una participación un poquito más relevante, no sé, entre 5-10%, es más o menos en promedio lo que toman la mayoría de las incubadoras o aceleradoras, que han crecido muchísimo. La verdad, hay muchas te aportan un espacio físico además para que puedas trabajar ahí. Es un programa que dura algunos meses, muchos otros también son remotos por la pandemia. Globales, hay algunos que están especializados en ciertas industrias, en ciertos nichos o sectores, etcétera. Es muy importante también conocerlos bien. Luego existen los fondos Venture Capital, que son estos vehículos un poco más formales, más constituidos, que ya te hablé hace ratito sobre qué son. Y son estos vehículos de inversión que invierten en startups, tienen una tesis definida, tienen tickets de inversión variados. Por ejemplo, la tesis en el fondo FinTech es invertir en proyectos FinTech, en InsurTech, en Spanish Speaking LATAM, o sea, todo LATAM menos Brasil, y de etapas tempranas, ¿Por ¿no? qué Ese Brasil es nuestro tema. ¿Por el idioma? O sea, literal, o por Por el todo idioma, mercado? la cultura, el mercado, el tema de inversiones O sea, extranjeras. Brasil siempre lo excluyen. Es que es otra cosa, es otro mundo y además es un mercado bastante grande, ¿no? Sí, muy grande. Mucho más competitivo. Mucho más grande. La tesis, por ejemplo, de la aceleradora G2 Momentum Capital es todo tipo de industrias, pero que operan en México. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia aquí y podemos trabajar más uno a uno con los emprendedores que a lo mejor están en etapa más temprana y que necesitan mayor acompañamiento. Okay. Entonces es muy importante encontrar esta tesis. Existen también, por ejemplo, plataformas de crowdfunding o fondeo colectivo, donde es un modelo donde participan, donde se fondea a través de una comunidad de inversionistas varios y es gestionado por una entidad y normalmente también te toma una participación a cambio de ayudarte a levantar capital. ¿Qué tanto funciona el crowdfunding? Porque yo es algo que nunca, o sea, yo la verdad es que he tenido ya algunas experiencias levantando capital y ninguna con crowdfunding, o sea, no sé bien cómo funciona. Cada vez más, pero es un mundo que acaba de ser regulado. Existen pocas entidades que ya están reguladas como crowdfunding. Yo te voy a decir, se los recomiendo un poco más para aquellas empresas de cara al consumidor. ¿Por qué? Porque es un muy buen mecanismo en donde los inversionistas se pueden sentir como socios del proyecto y apoyar en cierto proyecto específico. Un modelo que sea más business to business, que es más estratégico, a lo mejor va a ser un poquito más difícil de difundir. Entonces, sí, no es para todos. Ok, es más como un B2C. Yo diría que sí, aunque en realidad hay de todo. De todo, ok. Existen también families offices, que son empresas que gestionan el patrimonio y tienen una tesis de inversión mucho más variada. Que tiene un poco función de fondo, ¿no? Al final tienen como dinero asignado para ciertos proyectos de inversión un poco a riesgo. O
sea, lo que quiero llegar es que... Exacto, gestionan el patrimonio Ajá. de su familia, pero invierten en cosas más variadas. Digo, ya hay que estar medio forrado para tener un family office, esa parte, sépanla, porque hay mucha gente que es como, bueno, yo abrir uno, y sí creo que es importante que tenga como cierto ticket, ¿no? O sea, que no sean así de 5,000 pesos. Digo, no por hacer chiquito a nadie, pero sí creo que por el tema de el tiempo que implica, el esfuerzo y todo, sí, pues a lo mejor que se busque que el ticket sea un poco más grande, ¿no? Claro, sí, sí es importante, pues a lo mejor inclusive diversificar, ¿no? Buscar inversionistas varios que te puedan agregar valor. Por ejemplo, en G2 no hacemos tickets demasiado grandes, hacemos tickets en promedio de $100,000, pero aportamos mucho valor estratégico. Entonces, si estamos hablando de una ronda de 1, 3, 5 millones, pues a lo mejor nuestros $100,000 obviamente son bienvenidos. Claro, Para claro. nosotros es Claro que es bienvenido. mucha capacidad económica, mucho esfuerzo, pero podemos aportar mucho más que solo capital, ¿no? Sí, yo era lo que vi en G2 fue esta parte del acompañamiento y sobre todo la parte de estructurar. O sea, porque, y más cuando eres emprendedor, como que puedes tener muchas ideas, pero tienes algunas áreas un poco no tan desarrolladas. En mi caso, el tema financiero no precisamente es lo mío. Y el tema de logística y el tema como de la operación. Y la verdad es que me ayudaron muchísimo a estructurarlo y como entenderlo. Y sobre todo poder gestionarlo sin confundirme. Es que emprender es una cosa... Emprender no es fácil, No, mis no es fácil, respetos no es para fácil. los emprendedores. Sí, no es fácil. Y el último canal, podría decir que son los Corporate Venture Capital, que son muy parecidos a los fondos Venture Capital, pero son gestionados por una empresa, por un corporativo, y a lo mejor se enfoca y tiene cierta experiencia en cierta industria, y te puede dar todo el know-how de la empresa, que es nada despreciable, ¿no? Digo, no sé si mi pregunta esté tonta, pero ¿sería tipo un SoftBank? No, ¿O un SoftFund es un Venture Capital. Puede ser un FEMSA Ventures, un Cemex Ventures. Ya te entendí. O sea, dentro de, como GBM Ventures, por ejemplo. Ándale. Ya te entendí, sí, ya O entendí. sea, es un corporativo, Sí, una que ya tiene empresa esa área que desarrollada para... decidió invertir en proyectos. ¿Por qué lo hacen estas empresas? Porque se les es más fácil apoyar emprendimientos innovadores que desarrollar la tecnología ellos mismos, o les abren la visión de negocios, o los ayudan a expandirse o a relacionarse sus propias marcas. Me parece muy inteligente que hagan eso. Pues ya tienen el recurso económico, ya nada más les falta un poquito de creatividad de la calle. Exacto, creatividad o diversificar sus inversiones, no sé, hay muchos mecanismos. ¿Y en qué se fijan los fondos o los inversionistas? Lo principal, sobre todo en etapas tempranas, es en el equipo emprendedor, el talento. Más bien, los Como- fondos en qué se fijan para pues, trepar un emprendedor y decir, ¿sabes qué? Sí me gusta el caballo, más bien me gusta el jinete. Esa frase es muy de Venture Capital, que se invierte en el jinete, no en el caballo, o sea, en el emprendedor, en el talento. Que el emprendedor tenga la experiencia en la industria, que conozca o que tenga emprendimientos previos, que conozca su producto, que tenga un equipo multidisciplinario. Hace ratito hablábamos de que, bueno, no todos podemos tener el conocimiento o las capacidades en todas las áreas, pero es muy importante crear un equipo que se pueda complementar, y que si a lo mejor tú eres muy buena para el diseño o el producto, y el maquillaje, y tu visión es mucho más creativa, pero también necesitas tener un socio que sepa levantar capital y que sepa de números, o si tu proyecto es de base tecnológica, tener un socio, un CTO, y que haga el desarrollo in-house de la plataforma, no estar tercerizando el core business de tu negocio. En eso, en el talento, que sea líder, que sepa pitchar, que sepa presentar, que te transmita, que sepa pitchar, es como vender también de cara a los inversionistas, ¿no? Que sepa vender, que conozca el negocio, que esté involucrado en absolutamente todas las áreas del negocio. Yo siempre les hago preguntas de todo tipo de la industria, del comercio, de cómo está en la parte comercial, de cómo está en la parte de procesos, de cómo está en la parte de finanzas, de levantamiento, de todo. Y necesitamos que estén involucrados en todas las áreas. Y si no, que crean su equipo o que se dejen asesorar para poder tener esta visión. Y el último tema es que no estén demasiado diluidos. Entonces, para nosotros es lo más importante, el talento. Puedes tener un súper equipo y a lo mejor el modelo de negocio o la estrategia de monetización o la estrategia de segmentación no era la ideal, pero si tienes muy buen talento vas a saber pivotear y vas a saber encaminar y tomar el rumbo correcto eventualmente. Ok.
Dime una cosa, ¿cuáles son las mejores características del pitch perfecto? O sea, si tuvieras que hacer como una listita de 5 elementos, ¿qué armaría el pitch perfecto para un emprendedor levantar capital en un fondo? Ok, son más elementos que solo 5. Pues échate 10, los que quieras. Yo la verdad es que todos los días mi trabajo es evaluar pitches, todos los días. Yo creo que al año evalúo más de 600 proyectos diferentes. Pero a ver, les voy a decir como la estructura de un pitch ideal, que es lo que debería de tener. Empieza con una portada, una introducción, el logo de la compañía, una breve frase que describa qué es lo que eres o cuál es tu visión, ¿no? Después empezar fuerte con la problemática. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? ¿Por qué la competencia no lo ha podido enfrentar? Puedes contar una historia acerca de la problemática. El chiste es hacerlo lo más real posible, buscar generar el mayor impacto posible. Y si lo pueden expresar la problemática en números, mucho mejor. Ok. La relevancia del problema. Contabilizado, cuantificado. O sea, eso se Porque, ¿qué siempre. tan relevante es este problema? Ok. ¿No? Luego viene la solución. ¿Por qué mi proyecto va a resolver este problema? ¿Por qué tu solución es tan especial? ¿Cuál es tu salsa mágica? ¿Qué es lo que estás resolviendo? Sí, ¿cuál es el diferenciador, no? A lo mejor de tu proyecto. Exacto. El mercado es súper importante, es algo que evaluamos muchísimo. ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Qué tan relevante es el mercado? ¿A qué segmento van? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos compran? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es tu TAM, tu SOM, tu target, tu total addressable market? ¿Hacia dónde te estás enfocando? ¿Cuánto vale toda la industria? Y aquí sí es súper importante hablar de números, ponerlo en términos económicos, en términos de personas, hablar también de tendencias, de cómo se está viendo la industria a futuro, etcétera. Luego podemos describir un poquito, hace ratito hablamos de la solución en general, de qué es lo que estamos resolviendo, pero también es muy importante profundizar en el producto tal cual. ¿Cuáles son los atributos clave, los atributos adicionales, qué es... cómo funciona el producto? Aquí pueden mostrar algunas imágenes del producto, de la plataforma, cómo se usa y cuál es la propuesta de valor de cómo están resolviendo el problema. El modelo de negocio, cómo van a generar ingresos, cómo van a monetizar. Hay muchas formas de generar ingresos, no necesariamente una empresa se tiene que basar solamente en una estrategia de monetización. Sí, puede estar diversificada. Exacto, y está bastante bien, pero es importante mencionar también cómo ganan dinero, cuánto ganan, cuál es su ticket promedio, cuáles son los rangos de precios. Y eso son con proyecciones. Y de hecho te iba a preguntar, a mí a veces me pasa que las proyecciones pues, de ventas me parece un poco jugar a la bola de cristal, porque hay muchos elementos que pues pueden pasar, muchas circunstancias, tipo una pandemia que nadie tenía. Te puedo apostar que ningún pitch que has visto tenía un plan de contingencia si había una pandemia. Por supuesto que no, y si era algún brujo o algo así. Si era de verdad, o sea, un brujo. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué parámetros se pueden tomar para hacer una buena proyección de ventas siendo conservador y sobre todo también siendo muy realista, pero también optimista? Porque al final, pues si vas a vender el proyecto, pues el inversionista tiene que ver qué tiene con qué, ¿no? Totalmente. De hecho, ese es el siguiente punto. La tracción es muy importante mencionar el tema de tracción porque es la principal forma de validar que tu modelo de negocio funciona, que hay demanda y que va a ser exitoso. Pero en etapas tempranas se vale no tener tracción o tener poca tracción y no por eso va a ser un limitante para que puedas levantar capital. No te tienes que esperar a tener $1 millón en ¿Puedes describir qué ARR? es tracción? Porque igual en el ecosistema emprendedor se entiende, pero la gente que es súper nueva es como, ¿tracción? ¿Qué es eso? Es muy sencillo, es ventas. Okay. Es Literal, ventas. Clientes. ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Cuántos usuarios recurrentes al mes tienes? O sea, que hayas comprobado ya un poco que funcione activos? tu negocio, un poco, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu revenue, tus ingresos? Y aquí podemos mezclar y más bien se debe poner las proyecciones, aun si tienes poca o mucha atracción y sobre todo si tienes poca atracción. Hablar de estos números que, en efecto, el Excel lo da todo. Sí. O sea... Eso dice Isa, te da lo que tú quieres. Totalmente. Y es bastante incierto y las valuaciones en Venture Capital es, honestamente, pues un tema casi de dedo lo que uno esté dispuesto a pagar por
por la empresa. Realmente esa es la evaluación de una empresa. ¿Cuánto vale un proyecto? Pues lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él. Pero sí es importante justificarlo de la mejor manera, justificar los unit economics, los fundamentales de los números, identificar bien cuál es el ticket promedio, cuánto están pagando, cuál es en promedio por persona, cuántos son tus ingresos proyectados, cuál es tu costo de adquisición, cuál es tu customer lifetime value, cuánto te cuesta adquirir un cliente, cuánto te deja ese cliente, y que tenga un ratio saludable, sano, para decir, ¿sabes qué? Si estoy haciendo inversión en marketing, por ejemplo, pero no estoy quemando demasiado dinero, pero tampoco estoy dejando oportunidades sobre la mesa de querer crecer más, y por no meterle a marketing, por no levantar capital, estoy dejando de crecer. Entonces son ese tipo de indicadores en los que uno se fija muchísimo, a pesar de que puedas tener pocas ventas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus tasas de conversión? Va a depender muchísimo los indicadores, dependiendo de cada industria, de cada proyecto, de cada modelo de negocio, ¿no? Pero sí es importante tenerlos claro. Ojo, no sustituye al Excel, que por supuesto que los inversionistas les van a pedir con las proyecciones muchísimo más detalladas. Y hay una duda. Pero ¿El sí es Excel es parte del pitch? tengan. Nada más para cerrar el tema del pitch. O sea, ¿sí tiene que incluirlo aparte del pitch, o los números vienen después? Los números normalmente se mandan después, Okay. pero en el pitch, en esta presentación, sí recomiendo meter al menos un slide de tu tracción actual, histórica, y una gráfica a lo mejor de tus ventas, de tus usuarios, de tus ingresos. O tu proyección un poco. Y si otra es que no gráfica existe. de tus proyecciones. Ok. Exacto, ¿no? Entonces, cómo vas a escalar y cómo vas a escalar. Ok, ¿no? ok, ya te estoy entendiendo. Y ahora voy a tener un approach diferente a la pregunta. ¿Qué es un mal pitch? Porque luego la gente puede entender mejor qué no hacer viendo la parte negativa. ¿Qué es algo que dices, no, esto no se tiene que poner el pitch, o me sobra, o son una presentación de 100 slides, no me funciona? O sea, ¿qué serían estas cosas que tú dices, no? Ok, para empezar, que tenga todos estos elementos. Hay emprendedores que les gusta hacerlo más conversacional y a lo mejor no usar esta presentación, que yo siempre les recomiendo que la usen como herramienta de apoyo, porque a lo mejor les da mayor orden, estructura, y pueden no perderse en el tema, y el inversionista puede ir viendo los números, aunque no los menciones exactamente todos, ¿no? O sea, ¿te ha tocado quien llega y no trae su material así de, les voy a contar? O sea, ¿sí te ha pasado? Sí, aunque yo siempre se los pido, o sea, siempre. O sea, Siento ¿sí que te ha tocado un valiente o una valiente si no, así de...? si no lo tienen, a lo mejor podrían no estar bien preparados Pues es que o es no. como si llegas a la guerra sin fusil, o sea, ni siquiera con tu logo así de, ¡hola! O sea, pues... ¿se Para ha llegado nosotros alguien así? es un requisito indispensable, o sea, cuando no lo tienen... Oigan, si lo mínimo, no inventen, o sea, Sí, tu sí, logo. totalmente. El tema de competencia, es importante también mencionar la competencia, saber que pues no estás inventando el hilo negro, pero que tienes una ventaja competitiva clara. Y Ok. entonces se vale decir, oye, no sé, hablando del mundo de maquillaje, de productos de belleza, pues competencia hay millones, Sí. ¿no? No se vale decir, ¿sabes qué? Es que no hay nadie igual que yo, yo soy la única que lo hace. Ok, tienes que mostrar que conoces la industria. Cuando dices no existe nadie, pues a lo mejor es porque Tú no sabes que probablemente sí. ni siquiera conoces tu Ajá. negocio, ¿no? Si ahí estás mal, porque ya estás asegurando algo que te faltó investigación. Y exacto. Pero es muy importante decir, mi ventaja competitiva es esta, mi propuesta de valor es esta, yo me diferencio en esto, ¿no? O el tema de mencionar al equipo, es súper importante mencionarlo, ya sea al inicio o al final. Sí les recomiendo mencionarlo al inicio o al final para no interrumpir el storytelling del pitch. Otro error muy común es no poner los términos de inversión. Si estás haciendo un pitch para inversionistas, es muy importante definir cuánto necesitas, para qué lo necesitas, con qué instrumento financiero, cuánto te va a dar, cuál O es sea, el mi duda destino es, de los recursos. cuando tú llegas ya a esta Ya parte del tendrías pitch, que ya tenerlo tienes que definido. tenerlo definido. O sea, es como, ok, ¿y qué vas a hacer con la lana? Bueno, pues no sé, el 50% de esto se va para marketing, esto para producción, shalala. O sea, tienes que ya tener todo eso de Que información. eso sí es un error bastante común, o sea, parece irrisorio, pues, si estás levantando capital deberías ser por algo, pero muchas veces no lo ponen o dicen, ¿sabes qué? Es que aún no sé bien cuál es mi evaluación o mi valuation cap. El cap es el techo de evaluación que se usa en un instrumento que se llama SAFE, Future of Equity Agreement.
que se usa mucho precisamente cuando la evaluación es un tanto incierta, ¿no? Pero al menos este techo de evaluación, este evaluation cap, sí tiene que estar bien definido. O sea, mínimo llegar con noción del número que necesitas, ¿no? Ya ¿cuánto estás dispuesto, cuánto necesitas y qué participación estás dispuesto a ceder y para qué? Sí es súper importante que lo tengan definido, no se vale decir, ¿sabes qué? Luego lo hablamos, porque pues si no, pues haces perder el tiempo a ambas partes, ¿no? ¿Qué tal si la evaluación está muy cara? Pues para qué estamos perdiendo el tiempo también como inversionista, ¿no? Y al final les recomendaría también dejar los datos de contacto por si a lo mejor puedo promoverlo con otro fondo. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, dentro de nuestra tesis de inversión, saber que van de la mano de otros fondos que los acompañen desde etapas tempranas a una serie A, a una serie B. Okay. ¿No? Y poder compartir, ayudarles a lo mejor a compartir, o si están haciendo un demo day, un pitch virtual, pues que la gente tenga tus datos de contacto para buscarte. Es algo muy básico, pero súper recomendado. ¿Cuánto dura el proceso de levantamiento de capital si vas a entrar con un fondo? Que generalmente podríamos conocerlo como due diligence, en el caso que te dicen que sí. ¿Cómo es el proceso cuando te dicen que sí y luego para que te den la lana? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Qué cosas pasan? Mira, en una ronda total, digamos una ronda seed, el proceso puede llevar, no sé, 6 meses, aunque últimamente en el último año se ha extendido a un poco más, a 6 o hasta 9 meses. Para que te suelten la lana. A veces un año, sí. Para todo el proceso de una ronda, digamos, que quieres levantar $3 millones, $5 millones, no. O sea, digamos que depende el monto un poco. Depende un poco el monto. Un inversionista, un proceso con porque vas a tener que pichar muchas veces. No te van a decir que sí a la primera. Sí. Y vas a tener que tocar muchísimas puertas. Y ese es otro consejo. Sepan aprender de los nos. Sepan escuchar la retroalimentación de todos los inversionistas. Y entonces es un proceso que a lo mejor se vuelve un poco largo. Y que el emprendedor tiene que tener la habilidad y la resiliencia para seguir pichando y este empuje, y saber pichar es parte de su día a día, de las actividades clave del emprendedor. El emprendedor que llega y nos dice, ¿sabes qué? No me gusta emprender, no me gusta pichar, pues vete a emprender otra cosa. Sí, porque sí, empléate, porque está imposible. Y sí, como dices, la resiliencia es básica para que la gente pueda seguir adelante y un poquito de locura, porque si no, te van a decir que no muchas veces, de verdad, es algo bien frustrante, muy frustrante. Pero un proceso con un solo fondo, por ejemplo, nosotros, que es un proceso relativamente rápido, porque es un fondo de etapa temprana, puede ser, no sé, de entre un mes, más o menos. Hay procesos que los hemos cerrado en semanas, un poco más rápido, y hay procesos que se llevan, no sé, hasta 2-3 meses, dependiendo de cada emprendedor. Nosotros en promedio alrededor de un mes. Sí nos gusta conocer muy bien al proyecto, el emprendedor, hacerles el due diligence, evaluar tanto la forma de pitchar como el producto, la plataforma tecnológica, estudiar bien sus financieros, su desempeño comercial, su desempeño histórico, sus proyecciones, entender en aspectos de producto, si es un producto físico o es un producto digital, hacer algún mystery shopping para ver cómo funciona, o entrevistar a alguno de sus clientes. Y una vez que ya el proceso es variado del due diligence. El dinero, ¿cómo lo cuidas tú como fondo? O sea, que hay citas, bueno, no son citas, pero más bien como hay reuniones mensuales, hay que presentar algo al mes para que vea la persona que invirtió el dinero qué está pasando con la lana, porque pues seguramente puede pasar desvío de fondos. Entonces, ¿cómo cuidan el dinero los fondos? El seguimiento va a depender de cada uno de los inversionistas. Hay inversionistas que les gusta tener seguimiento muy uno a uno. Por ejemplo, en el caso de G2 Momentum Capital, como los apoyamos también en temas estratégicos, pues podemos saber en el día a día cómo están y qué les falta, y apoyarlos, ¿no? No solamente les damos capital, sino también nos metemos muchísimo en el día a día en la operación de la estrategia, pero no todos los fondos lo hacen. Entonces hay algunos inversionistas que a lo mejor tendrán una reunión una vez al mes, o a lo mejor te pedirán un reporte mensual o un reporte trimestral. Nosotros siempre hacemos, por ejemplo, nuestros informes hacia nuestros inversionistas, hacia nuestros LPs, porque como un fondo es casi como una startup, ¿no? También se tiene que fondear de otros inversionistas y también tiene que reportar resultados. Sí, ¿qué estabas haciendo con la lana de la gente? Y cómo van los emprendimientos y cómo se está gestionando todo. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos informes trimestrales a nuestros propios inversionistas. Entonces sí te van a pedir un seguimiento, depende mucho de
cada uno. Por eso es importante que también los emprendedores hagan su propio due diligence para conocer con qué tipo de inversionista me quiero casar y qué tanto quiero que se involucre en el proceso. Hay algunos que les gusta y sobre todo en etapa temprana les pueden aportar muchísimo valor. Y a lo mejor si están en una serie A, serie B, pues un inversionista chiquito que se va a estar metiendo, pues a lo mejor sí te quita un poco de tiempo, ¿no? O sea, depende un poco qué es lo que estés buscando. O sea, como emprendedor tú puedes limitar un poco la participación de tus inversionistas y se vale también. Y ¿sabes qué? Mira, gracias por la lana, pero yo necesito que no, o sea, tú seas capitalista. No quiero que operes. ¿Se vale poner las reglas así como emprendedor? Sí, por supuesto, pero también le vas a tener que dar reportes. Voy así, estoy creciendo de esta manera, estas son mis áreas de oportunidad, mucha honestidad en todo el proceso. No, a ver, como inversionistas tampoco nos queremos meter en las ventas. O sea, no estás teniendo un inversionista que no va a quiero que me ser contrates para que, sí, o sea, y ahora yo operar tu negocio. Claro. ¿Qué es un due diligence, Evelyn? Es este proceso de evaluación de las compañías, ¿no? Entonces yo te decía que evaluamos la plataforma, el desempeño financiero, las proyecciones, el producto, nos metemos también mucho a la parte legal, cómo están estructurados, cómo están los contratos, cómo están los contratos futuros, cómo está el pipeline. Es este proceso de evaluación. Podríamos decir que es como un escáner del proyecto para que puedas ver cómo está funcionando y ver si es viable y si no te estás metiendo a lo mejor en un proyecto que está fondeado, a lo mejor, voy a decir algo, lavando lana y ese tipo de cosas. Exacto, es este proceso para conocer bien el proyecto. En la primera reunión no va a salir absolutamente toda la información. De hecho, por ejemplo, el pitch sirve para tener este primer acercamiento y mostrar este interés, y si te fue bien, pues entonces sí haces un proceso de due diligence o de evaluación de cada una de las oportunidades de inversión mucho más a fondo. Okay. Y ya después te van a mandar mucha más información. Pero sí es todo este proceso para conocerlo. Oye, dime una cosa para ir cerrando. ¿Cuáles son las industrias más como hot en este momento para invertir como fondo? O sea, que digas, híjole, es que me llegó un proyecto tal versus uno que a lo mejor tiene que ver con tecnología y ¿qué está buscando un fondo ahorita para invertir? Yo te diré, sí, proyectos de base tecnológica y diversas industrias. Fintech es una industria que está creciendo muchísimo, con muchísimas tendencias. Y en Fintech pueden haber diferentes verticales. Inteligencia artificial está creciendo también muchísimo. Cualquier proyecto podría meter algo de inteligencia artificial, cualquier e-commerce, cualquier marketplace, etcétera. Pueden ser, no sé, cualquier plataforma. O sea, dentro de Fintech, por ejemplo, pagos es una industria muy, muy atractiva donde puedes hacer mucho. En lending, en préstamos, Web3. A lo mejor ya no tanto las criptos como sí lo veíamos hace 2 años, pero sí blockchain, todavía da mucho de qué hablar, o NFTs, etcétera. Algo de consumo directo, o sea, que tenga que ver como con algún producto, algún servicio que creas que valga la pena, o la verdad o sea, no es algo que ahorita volteen a ver los fondos. Sí, por supuesto. Siempre y cuando tenga este componente de cómo hacemos este producto más comercializable de forma más masiva, ¿no? ¿Cómo te vas a diferenciar realmente? O sea, ¿qué es lo que hace que tu proyecto sea más único, más? Sí, que sea diferente y a la gente le guste. O sea, podríamos también como reducir la conversión a que es escalabilidad. Todo lo que busca un fondo o lo que busca un inversionista es que el proyecto al que vaya a meterle lana, tiempo, esfuerzo, tenga escalabilidad. Escalabilidad y rentabilidad en el largo plazo, totalmente. Que el mercado sea lo suficientemente relevante para poder crecerlo, que puedas accionarlo, que puedas tener la ejecución para hacerlo crecer y llevar a cabo todas las estrategias que quieres y que no se quede solamente en un negocio patrimonial. Ok. Evelyn, generalmente nos gusta como educar a nuestros escuchas y a la gente que nos ve en YouTube, y siempre que tenemos invitados y más que tengan esta carrera que tú has tenido y todo el conocimiento, les pedimos que nos cuenten un poquito de cómo ustedes se están manteniendo informados, si ven películas, han leído un libro que les haya cambiado la vida, una serie, algo que le pueda recomendar a la gente. Híjole,
Hay muchísimos materiales, muchísimo de dónde escuchar. Nosotros mismos, por ejemplo, les puedo recomendar, y haciendo un poco de comercial. No, adelante. Nuestro propio podcast se llama Momentum. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales. Y habla también muchísimo de todos estos temas, no solamente de levantamiento de capital, sino de emprendimiento, de planeación estratégica, de todo lo que necesitan saber. Se los recomiendo mucho que nos sigan en cuanto a nuestras redes sociales. La verdad, no es solamente por hacer comercial. Creo que pueden aprender mucho. Algo de valor. ¿Y algún libro o película o serie que te guste, que tenga que ver con emprendimiento, con levantamiento de capital? Creo que falta un poco, no sé, Billions. Puede ser. Bueno, yo te voy a recomendar una, Vela de We Crashed, es muy buena, es la historia de WeWork, del Rise and Fall, de cómo les fue a estos hermanos, que ya de hecho ya se declaró en quiebra los pobres de WeWork, pero Vela es muy buena. También hay una de cómo se creó Spotify. Buenísima, en Netflix. Sí, en Netflix. En Netflix, sí. Y también hay una de Google. Esta de Spotify me gusta mucho porque habla de la perspectiva de cada uno de los actores relevantes, ¿no? Del fundador, del CTO, del legal, de marketing, y al final del artista, ¿no? Que es realmente pues el cliente, el consumidor. Entonces sí te da esta perspectiva. Sí, es muy buena. Y Spotify es una empresa fundada por Venture Capital desde el 2008, así como se fundó por Venture Capital de estos grandes unicornios, Dropbox, las principales plataformas, Airbnb. ¿Qué tienes alguna historia dentro de la cartera que tienen ustedes de algún emprendedor que haya estado así de ser unicornio, o alguna historia buena que nos puedas contar para cerrar, así que digas, híjole, es que yo tuve sentada conmigo al founder de Rappi, por poner algún ejemplo, algo que sea como, pues más pa' chisme, la verdad, o sea, porque a la gente le gusta eso, pero que sea como un chisme corporativo? Mira, sí hemos visto pasar muchas oportunidades. ¿Sí? Procuramos que sean las menos, porque sí nos gusta evaluar las empresas, y siempre, en la mayoría de los casos, tuvimos alguna justificación de por qué creíamos que en ese momento no era viable, iba a ser buen negocio. Pero, por ejemplo, sí estuvimos a punto de invertir en Bitso, de hecho, que es un unicornio cripto. Ya teníamos un term sheet firmado. Bueno, no, un term sheet estructurado, nos faltaba la firma. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entramos tarde en la ronda, y entonces el emprendedor levantó capital antes de que lo pudiéramos consolidar en tema legal y firmar el term sheet, pero ya estaba preparado. Sí, o sea, ya Era estaba... una compañía que además habíamos apoyado por la parte de consultoría hace ya bastantes años, y pues nos quedamos con toda la intención, no es que la hayamos declinado. No, pero por las circunstancias de la vida, el timing no alcanzamos a cerrar, y pues sí. ¿Y les tocado a alguno que le dijeron que no y resultó que la rompieron, o no les ha pasado? Mira, así de mega unicornio, ¿no? Sí hemos escuchado, mira, sabes que va muy bien y pasamos, sí. Pero no, gracias a Dios, bueno, qué bueno. más o menos ahí vamos. Nos ha pasado, por ejemplo, que fue un error que tuvimos en nuestro primer fondo, donde hacíamos tickets muy chiquitos, y a lo mejor, y por falta de capital también, del tamaño del fondo, pues nada más hacíamos un ticket, no sé, de 25 o 50 mil, y ya no podíamos hacer inversiones adicionales de follow-ons. Okay. Y a lo mejor nos quedamos cortos, y nos hubiera gustado invertir mucho más en estas empresas que las vamos viendo crecer y que estamos viendo de cerca que van creciendo muy bien. Ese sí es un aprendizaje, y es algo que corregimos en este segundo fondo, donde ahora ya destinamos el 60% del fondo para follow-ons, solamente en aquellas compañías que vemos que van con bien. Potencial. Evelyn, ¿dónde te puede seguir la gente? Ya sea en YouTube, en Instagram, TikTok, lo que tengas, para que la gente te pueda conectar también. Si quieren conectar con Evelyn, dinos, por favor, ¿dónde te encuentra la gente? Claro que sí. El primer canal les diría por LinkedIn. Estoy como Evelyn Arriaga, que es lo que les recomiendo, no solamente a mí, sino a cualquier persona que quieran contactar, que les escriban un mensajito, este micro mensajito que te deja para intentar conectar a una persona, dándoles cuál es el contexto de por qué quieres contactarlos. Ya con eso yo les contesto, porque si no, luego se me pueden perder. Estoy como Evelyn Arriaga Velasco. Está también nuestro en LinkedIn como G2 Momentum.
Momentum Capital, creo. G2 Momentum No Capital. te preocupes, aquí lo ponemos como, con el tag correcto. Está también nuestra página en LinkedIn de G2 Consultores y nuestra página web g2consultores.com.mx y G2 Momentum Capital. Ahí pueden también aplicar y mandar su solicitud y poner sus datos de contacto y nosotros los buscamos. Y bueno, en nuestras redes sociales, Momentum en Spotify, les digo el podcast, en Instagram y Facebook. Buenísimo. Y a mí, ya saben, Florian Ibarrola en todas las plataformas y Benji's of Beauty igual en Instagram y TikTok. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias por escuchar y gracias. Muchas gracias. Gracias, Evelyn.